Hay una gran crisis que recorre América Latina y en especial a la zona del Pacífico, ¿sí es cierto? Y esto me ha hecho pensar y me obliga a reflexionar sobre el tema. Me preocupa fuertemente porque considero que hay un solo culpable de esta crisis. La culpa de esta crisis la tienen los educadores, la tiene la educación. De partida la sociedad los ha dejado tirados, muy mal considerados, muy fuera realmente del entorno social, muy mal valorados, mal pagados y en muchos casos ni siquiera aceptados como parte del contexto. Pero no es que esta crisis sea una venganza que los educadores han planificado, no, es un resultado de los obsoletos planes de estudio que se tienen. Es una consecuencia de las propuestas educativas segmentadas por estrato social a niveles de división, en el caso chileno, casi increíbles. Es la destrucción de nuestro entorno civilizado anunciada. Las políticas educativas irresponsables han formado a políticos corruptos, a empresarios insensibles y a gente del pueblo llano que es absolutamente indiferente a lo que pueda pasar en general, porque si la sociedad no se preocupa de ellos, ¿por qué ellos se tienen que preocupar de la sociedad? La situación es muy, muy compleja. La crisis actual es el resultado de mantener durante el siglo XXI una política educativa que viene del siglo XIX. No se percibe el fin de la sociedad industrial, no se quiere percibir. ¿Por qué tienen que ser tan burros nuestros diseñadores de políticas educativas? ¿Por qué no pueden entender que sin una política educativa consecuente y pertinente no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos desarrollarnos? Estamos viviendo las consecuencias de políticas educativas desarrolladas en tiempos de dictadura, por profesores que no tenían idea de qué tenían que proponer a futuro. Durante el siglo XIX se requerían una formación de identidad, porque estaban formándose los países, tanto en Europa como en América Latina. Entonces había que enfatizar en la identidad nacional. Ahora no, ahora hay que enfatizar en lo global, en la interrelación de las sociedades, en la interrelación de los países y de las naciones. En la sociedad industrial se formaba de manera separada a obreros, mandos medios y a directivos, lo que mantenía la segmentación social con una ínfima movilidad social. Las estructuras productivas eran fordistas, ¿no es cierto?, divididas, y el énfasis era siempre en lo disciplinar, el trabajo individual. Entraba uno a la cadena de montaje, salía y otro lo reemplazaba y no había ningún problema en ello. Todos reemplazables. El énfasis de la educación hasta el siglo XIX era fundamentalmente obediencia y disciplina. Y desgraciadamente la hemos mantenido hasta ahora. Si no piensan en las leyes relacionadas con la educación represiva que se piensan implementar en Chile. Los énfasis eran otros. La ética no importaba demasiado. La importancia de los otros en el trabajo colaborativo no era visible. No nos preocupábamos de ella, no se veía. La formación lo que buscaba era crear un país, un Estado-nación, y ese statu quo mantenerlo, que permaneciera por siempre. Las escuelas estaban hechas para formar obreros y técnicos obedientes. Si ustedes se fijan, los miembros de la realeza en Inglaterra y en España siguen estudiando en espacios especiales y diferenciados. Ese es el extremo, pero en todas nuestras sociedades pasa lo mismo. Un segmento social no reconoce al otro, no lo conoce y muchas veces le teme.
No hay una sensación de igualdad de potencialidades, ni de deberes, ni de derechos. Hay escuelas para formar técnicos y escuelas para formar directivos. Los directivos están enfocados en el ganar, sin ninguna base ética ni valórica, y totalmente despectiva del otro. El otro es para utilizarlo para mis mejores ganancias. Y eso es un peligro. Uy, me falta hacer una diapo. Bueno, no importa, echas una diapo que no llené porque se me fue, pero pasemos a la siguiente. La formación social y humana no nos preocupa en este momento. No es un elemento fundamental. Yo agradezco al colegio en que me eduqué, el Colegio San Mateo en Osorno, de los curas jesuitas, en que ponían el énfasis principal en lo humano y en lo social. Un énfasis en lo religioso, pero no en la religión específica. Y eso era importante. Ahora, cuando se forma la historia en el país que sea, solo importa mi visión. ¿Qué sabe un estudiante o un profesor chileno de historia de la visión que tiene el mismo profesor boliviano sobre ese mismo tema? Un profesor peruano. No se comparten esas diferentes percepciones. Los emprendimientos, olvídese, solo están pensados para los que tienen dinero para hacerlo permanentemente, o para los que están tan desesperados porque no encuentran trabajo que tienen que buscarse un espacio en el mercado. Y lo cual los puede llevar a veces a irle muy bien. Pero no hay una formación pensada en el emprendimiento ni social, ni de lucro, ni ninguno de ellos. Y los valores. Lo más importante es la religión del dinero. No hay valores destacados durante nuestros procesos educativos. Y la colaboración está abandonada a ser el colaboren conmigo. Cuanto más me puedan hacer de mi trabajo y yo lo pueda presentar después, mejor. Eso es lo que me importa. No me importa colaborar con el otro aceptándolo como un igual a mí. Y la sensibilidad social, especialmente en nuestros colegios privados, no es rentable. No se toma, no interesa. Como mucho, una limosna de vez en cuando. La escuela del siglo XXI, muy separadas la privada de la pública. Recuerden que Finlandia mejoró su educación haciéndola toda pública. La escuela privada es un espacio de competencia. Todos compiten. Y, por supuesto, es la gran base de datos para tener contactos a futuro. Los valores, miren, se contratará un cura para que diga algo, un pastor, pero se consideran en general por parte de los estudiantes una pérdida de tiempo. Por parte de los profesores igual. Se forman nacionalismos, pero nacionalismos extremos. No solamente nacionalismo de nación o de país, sino que también social, cultural, de los que son iguales que yo. GSU, como se dijo en Chile en un tiempo, gente como uno. Y esos somos la nación a defender. Mientras tanto, la escuela pública es un filtro. Un filtro que elimina a los que no son conformistas. Los expulsa, los envía al mundo de la droga, los envía al mundo del emprendimiento delictual, que mal es un emprendimiento. Es una fábrica de obreros y técnicos obedientes. ¿Y cuáles son los valores que se destacan? Fundamentalmente, sobrevivir, dentro o fuera del sistema. Forman en obediencia, obedecer a la autoridad, al presidente, al sistema, al jefe de la empresa, al policía. Obedezca y vivirá tranquilo. Y los educadores, miren, el caso chileno es paradigmático. Si tiene un bajo puntaje, estudie pedagogía. No le cuesta mucho entrar. Si después no le gusta, da lo mismo, total. Lo haga bien o lo haga mal, le van a pagar igual. Va a ser igual una persona que ganará poco, que tendrá un trabajo inestable, que todos los que estén alrededor suyo le maltratarán, especialmente los jefes, también los apoderados, los estudiantes si pueden también. Y sus vecinos dirán, nada, es profe. Así que, mira, hay que entender que es profe, pobrecito. Y el estudiante, bueno, en el caso chileno, en la mayoría de los colegios públicos o subvencionados, es un número más, que permite ganar al, entre comillas, sostenedor, que no digo que no hayan personas probas y excelentes que dedican su vida a la enseñanza,
pero hay otros que no lo son, y las inspecciones que se realizan son un chiste. He visto en colegios subvencionados cómo meten a 20 estudiantes con 20 carnets que no son de ellos, 20 documentos de identidad que no son de ellos, cuando va a llegar el inspector. O la forma en que obligan a los profesores a mejorarles la nota para tener mejores rendimientos. Total, la educación es un commodity más. La capacidad de desarrollo que tenga el estudiante no tiene ninguna importancia. Su desarrollo como individuo no nos interesa. ¿Se dan cuenta el agujero en que está metido el proceso educativo en América Latina en general? Es muy difícil de seguir. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta mala educación? Las razones por las que la gente sale a protestar. Porque los políticos son corruptos, porque los elige un partido con una forma de pensar supuesta y pasan a otro con una forma de pensar supuestamente diferente, o dentro del mismo partido político se mantienen, pero piensan de una manera muy diferente a los principios que ese partido dice tener. Y hay casos terribles, como el caso de la concertación de Partidos por la Democracia en Chile, que no es concertación ni buscaba la democracia realmente. Los empresarios criados en los colegios privados de élite son absolutamente insensibles. No participan del sufrimiento de los demás, ni participan de los intentos de los demás por tener más horizonte. En los colegios públicos, en los colegios llamados de propiedad más cercana al Estado en Chile, los estudiantes no tienen horizonte. ¿Cuál es su horizonte? Ser obrero, trabajar durante toda su vida por un sueldo bastante bajo. ¿Qué genera eso? Adultos frustrados. Miren, revuélvanlo un poquito y tendrá las manifestaciones que vemos estos días. Denle una vuelta y mírenlo. La mala educación tiene muy malas consecuencias. Nuestros países con gobiernos ineptos, empresarios cortoplacistas que además dañan los ecosistemas de una manera increíble porque no se ven como asociados al segmento ecológico al que pertenecen, sino que se ven como depredadores en él. Siguen aún la primera teoría de Darwin antes que fuera modificada por Lynn Margulis. Profesionales monetizados que les da lo mismo si lo que están haciendo sale bien o sale mal. Un puente se puede caer, un puente puede quedar al revés. Los enfermos, hombre, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que me obligue el sistema a atenderlos, y bueno, si les va bien, les va bien. Fíjense, en Chile, la diferencia en expectativa de vida entre una persona de un barrio pobre a un barrio alto es de 18 años. ¿Cómo no va a tener esa persona que tiene 18 años menos de vida que el otro, no va a tener una reacción explosiva, sabiendo que vivirá menos y peor? Entonces, insisto, ¿qué es lo que falla? Idiotas. Lo que falla es la educación. Con una educación buena, esto no sucedería. Nuestros países se desarrollarían. La inversión en educación es lo que importa. Somos el resultado, todos nosotros latinoamericanos, de una educación nefasta, mal balanceada y clasista. No hay conceptos de contexto, de transdisciplina ni de colaboración entre nosotros. No hay una consideración de respeto al otro en los procesos educativos. Y esto va más allá de de sensibilidades políticas de izquierda o de derecha o de centro o de lo que se quiera. Esto es un análisis político-técnico, porque lo político va más allá del espacio político en el que yo me siento cómodo. Va también en el que no me siento cómodo. Va en el que tengo que asumir que el otro, que está en un espacio político diferente al mío, también puede tener razones y también puede ayudar a construir una Latinoamérica diferente. En muy pocas escuelas los valores son trascendentes. En muy pocas escuelas se considera el valor que tiene para mí el otro. Necesitamos urgentemente hoy una nueva educación.
todos los contenidos iguales para todos, potencialmente iguales porque no todos los van a estudiar todos los contenidos gratuitos disponibles en la red, no más dictadura de las editoriales, todos los contenidos a la web para que los estudiantes puedan incluso avanzar más allá de lo que sus profesores quieran, o los profesores puedan avanzar todo lo que requieran con un estudiante que los exija más. Fuertemente desarrollo de la educación valórica, fuertemente. Es más importante un ingeniero que me diga, mire señor, no sé hacer un puente, que me haga después el puente al revés y si lo abra para abajo, como es el caso del puente Caucao en Valdivia. Formar fuertemente en el trabajo colaborativo. Solos no podemos hacer nada. Podemos colaborar y ganar todos. También está anticuada la noción de que yo gano y ustedes colaboran para que yo gane. Eso no es válido en la era digital, en la sociedad de la información, porque eso no nos hace viables como especie. Y lo que estamos jugándonos ahora es lo viable de nuestra especie. Vamos más allá de la discusión del día o la discusión política de un partido, otro partido, un frente u otro frente. Vamos a la sostenibilidad, la sustentabilidad, la viabilidad de la especie humana. Miremos, como lo he dicho en tantos otros videos, la educación de una manera decolonial, desde todos sus diferentes orígenes, europeo, porque no podemos evitarlo, somos eurocentristas, Abya Yala, América Latina, también se educaban los aztecas, los incas, los mapuches, los guaraníes, todos se educaban. Su educación era parte de su vida, tenían una propuesta. Los africanos también, los norteafricanos, árabes también, los asiáticos, por supuesto. En China hace 4.000 años habían exámenes nacionales para contratar a los mejores funcionarios para el emperador y para contratar otra línea de funcionarios para las provincias. O sea, poco estamos avanzando y además lo valórico en el suelo todavía. Esta mejora tiene que comenzar hoy. Mañana es tarde. La provincia de San Luis en Argentina me encanta porque se van probando distintos tipos de escuelas. Las digitales, escuelas públicas digitales de adultos, escuelas generativas, formación online acelerada para estudiantes desertores, etc. Todas estas propuestas funcionan. Todas ayudan a la formación, al autorrespeto de las personas. No es caro. Es mucho más caro no hacerlo. Por favor, aceptemos esto desde la empresa, desde el gobierno. Cualquier escuela propuesta ahora por personas formadas en los comienzos de la era digital tiene más posibilidades de ser o de otorgar una buena educación y ser una buena escuela que las escuelas de la sociedad industrial. Por favor, no seguimos pegando a los estudiantes como se hacía en la escuela victoriana. Cambiemos las demás cosas también. Es importante ahora, hoy. Gracias. Me faltó agua.